Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Giancarlo Mateo del Ministerio Cristocéntrico Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta tarde quiero darle continuidad a los videos que ya en el primer video que hicimos te había comentado de que haremos una serie de videos inspirados por el Espíritu Santo sobre el tema de la legalidad espiritual y de la guerra espiritual. Y en esta ocasión quiero tratar el tema sobre la autoridad, y para ello quiero que vayamos al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Si tienes una Biblia ahí, puedes acompañarme. Quiero leer en el libro de Marcos capítulo 1 verso 21. Libro de Marcos capítulo 1 verso 21, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¡Ah, Señor! ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Jesús fue un ejemplo a seguir de lo que es la autoridad. Pero quiero enfocarme en lo que es la autoridad de la iglesia, la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Dice en el libro de Lucas capítulo 9 verso 1, dice: reuniendo a sus discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesucristo reúne a sus discípulos y deposita sobre ellos una autoridad. La autoridad que Cristo deposita sobre sus discípulos es la misma autoridad que Dios ha depositado en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que acontece con esto? Recuerdo que Dios me dio una palabra y me dijo: no es lo mismo tú decir que tienes autoridad a ejercer la autoridad. Esto acontece en el mundo espiritual. La iglesia tiene autoridad, pero ¿por qué Satanás está tomando iniciativa y está tomando terreno en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, deteniendo nuestro ministerio, deteniendo nuestro crecimiento en todas las áreas? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Cristo le dio autoridad a la iglesia, es que no es lo mismo decir que tiene autoridad a ejercer la autoridad. Usted se fija en el mundo secular que vivimos, cuando llega un militar de un rango, llega a una escena de un crimen o llega a apresar a algún delincuente, ese militar está ahí. Pero si llega alguien de otro rango, automáticamente el rango que tenía el primer militar ya queda por debajo de aquel que tiene mayor rango que llegó a la escena. Eso sucede también en el mundo espiritual. En nosotros hay una autoridad mayor que la que Satanás tiene, y por esa razón, nosotros cuando llegamos a un lugar tenemos que establecer el reino. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor en nuestra vida. Ahora, no es lo mismo saber que tú tienes autoridad y ejercer la autoridad. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Hacerte entender a ti que tú no tienes autoridad para tú echarlo a él fuera. Hacerte entender a ti que tú careces de integridad, que tú careces de autoridad, que tú careces de poder para poder echarlo fuera. Por eso es que hay muchas personas que están siendo detenidos por Satanás y por los demonios, y que están siendo perseguidos tanto en su área de crecimiento como en su área común, en su área normal. Están siendo perseguidos, sienten una persecución, aleluya. En una ocasión estaba ministrando y se me acercó una persona y me dijo: hermano Giancarlo, yo quiero que usted vaya a mi casa porque siento que va una bruja a mi casa y me molesta. Luego que termino de la administración, me bajo de la tarima, busco al hermano y le digo al hermano: llévame a tu casa. Cuando vamos a su casa, él empieza a explicarme: su esposa, sus dos niñas estaban ahí, su niño. Y él me dice: hermano Giancarlo, quiero que ores por liberación por nosotros, porque hay una bruja que está atormentando
mi casa. Hay una bruja, me enseñó la calamina y me dijo, mira cómo está la calamina. Esa bruja llega, abre la calamina y cree que esta es su casa. Y mi pregunta hacia él, y la pregunta que yo te hago a ti también es, ¿qué tú estás haciendo con la autoridad que Dios depositó en ti? ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te entregó y le entregó a la iglesia? Nadie puede entrar a mi casa, ningún demonio, ni en lo espiritual ni en lo físico. Nadie puede entrar a mi casa sin que yo le dé autoridad. Satanás no puede entrar a mi casa, no puede detener mi ministerio, no puede molestar mis hijos, no puede ninguna bruja chuparse mis hijos, no puede ningún satanista hacerme daño si yo no le doy el permiso. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes mayor autoridad que él. Ahora, no es lo mismo, vuelvo y repito, saber que tienes autoridad a ejercer la autoridad. Cristo fue un ejemplo a seguir. Dice que él estaba en la sinagoga y el sábado entró a dar una enseñanza. Y dice que ellos se quedaban admirados porque le hablaba como quien tiene autoridad. Tú tienes autoridad para que Satanás suelte lo que es tuyo y no impida que tu ministerio crezca, no impida que tu vida, que tu situación económica, que tu situación en tu hogar cambie. Esa decisión la tienes tú. Dile a Satanás, mira Satanás, sal de mi casa, sal de mi familia, sal de mi finanza, sal de mi ministerio. Tú no vas a detener mi ministerio, tú no vas a atormentar a mis hijos, tú no vas a detener mi crecimiento. Tienes que tomar actitud de un hombre que tiene autoridad. Tienes que tomar actitud. Si no tomas la actitud delante de esos espíritus, tu vida va a ser un caos. Satanás va a hacer lo que quiera. Cuando tú tienes autoridad, ejerce la autoridad que el Señor te ha dado. Tú tienes autoridad, mujer, tú tienes autoridad, hombre. Ningún demonio, ningún principado puede detener tu ministerio, puede estar molestando tu casa, ni estar, aleluya, deteniendo tu crecimiento económico. No puede cuando tú tienes autoridad. Tú no necesitas que venga un predicador, que venga un profeta a decirte, Dios deposita autoridad sobre ti. Si tú tienes autoridad, tienes que ponerte en pie de guerra. Mira, Satanás, suelta a mi esposo. Tu espíritu de alcoholismo que está atando a mi esposo, suelta a mi esposo. Tu espíritu, sea lo que sea la situación que tú estés pasando, tienes que enfrentar esa situación. Tienes que tomar esa autoridad. Levántate de madrugada. Empieza a hacer guerra espiritual. Dile, suelta a mis hijos, Satanás. Suelta a mi familia. Suelta mi finanza. Suelta mi ministerio. Tú no tienes autoridad. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado porque tú la tienes. El propósito de Satanás es que tú te olvides, porque él nunca va a quitarte la autoridad que Dios te dio, sino por los problemas, por las circunstancias, por el sistema que estamos viviendo, te hace ver a ti que tú no tienes autoridad para sacarlo al fuera cuando tú fuiste adoptado de esa autoridad. En ti vino esa autoridad cuando tú naciste. Antes de tú nacer, ya Dios te había dado autoridad. Como le dijo a Jeremías, antes de que tú naciese, yo te conocí, te di por profeta a las naciones. Antes de que tú vengas al mundo, ya Dios te había dado autoridad. Toma la autoridad de Cristo. Háblale con autoridad, háblale como Jesús hablaba, que se quedaba admirado de ellos. Los demonios conocen y saben cuál es tu lugar espiritual. Ellos saben que tú tienes autoridad, pero si tú le vienes, sal demonio, sal, no, sal de mi casa, sal de mi familia, y empieza a hacer guerra espiritual. Ellos no pueden tocarte. Saca ese temor de que, ay, estoy solo, ay, alguien está visitando a mi casa. Saca ese temor. El temor tiene que tener el diablo, te tiene que tener temor a ti, porque tú eres un hijo de Dios que tiene autoridad. A ti es que Satanás tiene que tenerte miedo, no tú tenerle miedo a Satanás. Párate, hombre de Dios, párate, mujer de Dios. Dile, suelta mi ministerio, suelta mi familia, mi finanza. Tu espíritu de deuda, sal, que está atormentando mi vida. No acepto espíritu de enfermedad. Tu espíritu de enfermedad, sea cual sea la enfermedad, llámala por su nombre. Si es un dolor de cabeza que tiene migraña, dile, tú migraña, sal de mi cabeza en el nombre de Jesús. Dile, tú cáncer, sal de mi casa, sal de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Suelta mi enfermedad. Empieza a ejercer la autoridad. Cuando Dios me enseñó estas cosas, todo mi entorno cambió. Mi ministerio fue otro. Mi vida espiritual, mi vida económica cambió, porque empecé a ejercer la autoridad de Cristo. Y no solo eso,
sino que cada vez que yo lo hacía sentía una liberación en lo que eran todas las áreas. Mi ministerio empezó a crecer, mi familia empezó a crecer, mi economía empezó a crecer, porque no es verdad que Satanás tiene que tenerte oprimido en deuda, en problemas y en afanes. No es verdad. Usted tiene autoridad de Cristo y lo vemos en la palabra que Cristo te dio autoridad. Así que ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Así que en esta tarde bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio en el nombre de Jesús, bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Levántate que tú tienes autoridad y te invito a que te sigas suscribiendo, a que te suscribas para que sigas viendo estos videos que voy a seguir subiendo sobre autoridad y sobre autoliberación y sobre guerra espiritual. Son unos temas que no se están enseñando mucho en las iglesias. Son unos temas que no sé qué está pasando, pero nuestros líderes no nos están enseñando a tener guerras espirituales y cómo deshacer estas maldiciones generacionales. Así es que no te pierdas estos videos, van a ser de mucha bendición para tu vida. No lo estamos haciendo por emoción, lo estamos haciendo porque hay una necesidad en el pueblo de Dios. Satanás se está tomando terreno y Dios no quiere eso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano evangelista Giancarlo Mateo del ministerio cristocéntrico Jesucristo el Hijo de Dios. Suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo estos videos que van a ser de bendición para tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.